El martillo del juez golpeó la madera, un sonido seco y hueco que resonó en el pesado silencio del tribunal. El aire de San Luis Potosí, allá afuera, era un horno, pero aquí dentro, el viejo aire acondicionado zumbaba un lamento helado que erizaba la fina piel de mis brazos. Yo, Josefina Ramírez, a mis 75 años, estaba sentada en una silla de madera que parecía más dura que los huesos de mi cadera. Frente a mí, el juez, un muchacho que no debía tener la edad de mi nieto mayor, se ajustaba las gafas en la nariz, la frente fruncida en una expresión de impaciencia profesional. A mi lado, el joven abogado, Mateo, sudaba frío, con el cuello de la camisa demasiado apretado, y en la primera fila, mis hijos, Roberto y Carlos, con sus esposas impecables, me fusilaban con la mirada. Ellos no entendían, ellos no sabían. El abogado de la parte contraria, un hombre corpulento con un bigote que parecía tener vida propia, se levantó. «Señora Ramírez», comenzó, la voz untuosa como aceite barato, «estamos aquí para discutir la herencia de su difunto esposo, el honorable don Rogelio Vargas, un pilar de nuestra comunidad. Solo confirme para el tribunal, por favor. Era un buen hombre, un buen esposo». La sala entera contuvo la respiración. Era una pregunta de rutina, una formalidad, un simple sí, y todo continuaría su curso predecible de codicia y papeleo. Mis hijos asintieron levemente, animándome. El aire en mi pecho quedó atrapado, una burbuja de tiempo que contenía 57 años de silencio, 57 años de sonrisas forzadas, de platos servidos con manos temblorosas, de noches en que la oscuridad era un enemigo. Miré el crucifijo en la pared, sobre la cabeza del juez. Miré las altas ventanas, por donde la luz del sol entraba en franjas oblicuas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire, cada una un secreto no contado. Miré las manos que reposaban en mi regazo, arrugadas y manchadas por la edad y el sol, manos que habían acunado hijos, amasado pan y escondido incontables lágrimas. Respiré hondo, el aire silbando en mis pulmones cansados. El olor a papel viejo y perfume barato de mis nueras invadió mis fosas nasales. El sonido de mi propio corazón latía en mis oídos como un tambor fúnebre. Lentamente levanté la barbilla, miré al juez, al muchacho asustado detrás de su toga, miré a mis hijos, los hombres que crié a la sombra de una mentira, y entonces miré al abogado del bigote. Mi voz, cuando salió, era un susurro frágil, pero cortó el silencio del tribunal como una cuchilla afilada. «No», dije, y la palabra quedó suspendida en el aire, pequeña, pero pesada como una piedra. «El hombre al que ustedes llaman honorable no era un buen hombre, y no era el buen esposo que todos en Real de 14 pensaban que era». Un murmullo recorrió la sala. El abogado parpadeó, sorprendido. Mateo, a mi lado, se puso rígido como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mis hijos se miraron entre sí, la confusión convirtiéndose en ira. El juez se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, la impaciencia reemplazada por una curiosidad perpleja. Continué, la voz ganando una fuerza que no sabía que aún poseía. «Mi nombre es Josefina Ramírez, y hoy no estoy aquí para hablar de tierras ni de dinero. Estoy aquí para decir la verdad sobre los portones de hierro de la Hacienda Vargas, la verdad sobre lo que sucedía cuando nadie estaba mirando». El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio que precede a un terremoto. Y yo, una viejecita frágil en una silla de madera, era el epicentro. Todo comenzó 3 semanas antes, en una calurosa mañana de martes en mi pequeño rancho a las afueras de Matehuala. El sol ya castigaba la tierra seca, y el olor a lavanda y tierra mojada de mi jardín llenaba el aire. Estaba regando mis bugambillas, el agua de la manguera creando pequeños arcoíris en el aire. La vida aquí era simple, silenciosa, un silencio que yo elegía, diferente al silencio que me fue impuesto durante tantos años. Mis únicos compañeros eran mis plantas, mis resistentes cactus y los recuerdos que mantenía cuidadosamente bajo llave. Un coche extraño, un sedán gris y polvoriento, se detuvo frente a mi portón de madera. Un joven de traje, que parecía estar derritiéndose bajo el sol de San Luis Potosí, salió del vehículo. Se ajustó la corbata, se secó el sudor de la frente con un pañuelo y caminó vacilante por el sendero de piedras hasta mi porche. Era Mateo. «¿Doña Fina? ¿Josefina Ramírez?», preguntó, la voz un poco jadeante por el calor. «Depende de quién pregunte», respondí, cerrando el grifo.
Mi voz tenía la aspereza de la tierra seca. No recibía muchas visitas, especialmente de hombres de traje. Él sonrió, una sonrisa nerviosa pero amable. Mi nombre es Mateo Solís. Soy abogado. Yo represento la herencia de su difunto esposo, don Rogelio. Su nombre, incluso después de 1 año de su muerte, todavía tenía el poder de helarme la sangre. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Me limpié las manos sucias de tierra en mi delantal y lo miré fijamente. ¿Qué quiere usted? Rogelio no me dejó nada. Era su acuerdo. La casa a cambio de mi silencio sobre el divorcio que nunca me dio. Él tiene su nombre limpio y yo tengo mi techo. Fin de la historia. Mateo pareció incómodo. No es tan simple, señora. Sus hijos, Roberto y Carlos, están impugnando la última versión del testamento, que beneficia desproporcionadamente a algunos sobrinos de don Rogelio. Ellos necesitan su testimonio. Me reí. Un sonido seco, sin alegría. ¿Mi testimonio? ¿Y qué diría? ¿Que Rogelio era un hombre generoso? ¿Que era un santo? Mentí durante 57 años, muchacho. Creo que ya he hecho mi parte. Me di la vuelta para volver a casa, pero su voz me detuvo. Por favor, doña Fina. Dicen que su esposo no estaba en su sano juicio cuando firmó los últimos papeles, que estaba siendo manipulado. Solo usted, que vivió con él toda la vida, puede dar fe de su claridad mental en los últimos años. Se trata del honor de su familia, de sus hijos. Honor. La palabra era como vinagre en mi boca. El honor de la familia Vargas. Una fachada encalada que ocultaba paredes mohosas y podridas. Por un momento, sentí a la vieja Josefina, la mujer callada y obediente, diciéndome que cerrara la puerta y olvidara. Era más seguro, era más fácil. Pero entonces, algo se movió dentro de mí, una chispa de una brasa que creía extinguida hacía mucho tiempo. La imagen del rostro de Rogelio, arrogante y satisfecho incluso en su lecho de muerte, apareció en mi mente. La imagen del rostro asustado de mi hija, Teresa, tantos años atrás. La promesa que le hice, en un susurro, en la oscuridad de su habitación. Un día, mi hija, un día todos lo sabrán. Miré al joven abogado, su ingenuidad, su fe en la ley y el orden. Quizás ese día había llegado, no por la herencia, no por mis hijos, sino por mí y por ella. Deme los papeles, dije, con voz firme. Los leeré y lo pensaré. Mateo suspiró, aliviado, y me entregó una carpeta de cuero. Sus ojos brillaban con la pequeña victoria. Apenas sabía que la guerra que estaba a punto de librar no era por tierra o dinero, era por un alma, la mía. Don Rogelio Vargas era una leyenda en Real de 14. La historia que todos contaban era la de un hombre que nació con poco y, con trabajo duro y una visión de negocios impecable, construyó un imperio. Era dueño de la hacienda más grande de la región, empleaba a la mitad del pueblo, y sus donaciones a la iglesia eran tan generosas que el padre Anselmo lo mencionaba en todas las misas de domingo. Su foto, un retrato al óleo en el que posaba serio y digno, con su bigote poblado y ojos oscuros y penetrantes, colgaba en el salón del ayuntamiento. Él era el patrón. La palabra se decía con una mezcla de respeto y temor. Cuando su camioneta negra pasaba por las calles de adoquines, los hombres se quitaban el sombrero. Las mujeres bajaban la mirada. Él resolvía disputas, prestaba dinero, apadrinaba bodas y bautizos. Para el mundo, don Rogelio era la personificación del honor y la fuerza masculina. Mis recuerdos, sin embargo, estaban pintados en otros colores. Recuerdo nuestra boda. Yo tenía 16 años, él, 30. Un arreglo entre mi padre, que le debía dinero, y su necesidad de una esposa joven y dócil para darle herederos. El día de la boda, me regaló un collar de perlas, para que siempre recuerdes tu valor, dijo, sonriendo a la cámara del fotógrafo. Pero esa noche, cuando estuvimos solos, apretó el collar en mi cuello hasta que me faltó el aire y me susurró al oído, y para que nunca olvides a quién perteneces. La vida en la hacienda era una prisión dorada. La casa era magnífica, con patios interiores llenos de fuentes y geranios, pero cada puerta, cada ventana, parecía haber sido diseñada para vigilarme. Rogelio lo controlaba todo, el dinero que gastaba, las personas con las que hablaba, la ropa que vestía. Una esposa es el reflejo de su marido, Josefina, decía, y yo exijo un reflejo impecable. Nunca me levantó la mano donde alguien pudiera ver. Los moratones que dejaba eran en el alma. Eran palabras cortantes dichas en voz baja durante la cena, un desprecio helado en la mirada cuando me atrevía a tener una opinión.
el silencio punitivo que podía durar días, convirtiendo la enorme casa en un mausoleo. Aprendí a moverme con cuidado, a hablar poco, a volverme casi invisible. Mi mundo se reducía a las paredes de esa casa, al cuidado de los hijos y al mantenimiento de la imagen de esposa perfecta del gran don Rogelio. La gente veía el exterior, la anfitriona amable en las fiestas anuales de la cosecha, la madre devota en la misa del domingo. Nadie veía a la mujer que lloraba en la ducha para que el ruido del agua ahogara sus sollozos. Nadie veía el miedo que se instalaba en mi estómago cada vez que oía el motor de su camioneta acercándose al final del día. Leyendo los documentos que Mateo me dejó, vi las palabras honorable, respetado, íntegro, repetidas una y otra vez. Cada una era una puñalada. Querían que defendiera la memoria de ese hombre. Querían que subiera al estrado y ayudara a canonizar a un falso santo. Esa noche, sentada en mi porche en Matehuala, mirando las estrellas titilar en el cielo oscuro y limpio del desierto, tomé mi decisión. El mundo conocía la historia de don Rogelio Vargas, el santo de Real de 14. Era hora de que conocieran la historia de Josefina Ramírez, la mujer que le sobrevivió. Mis hijos eran productos de esa casa, de ese hombre. Cada uno llevaba las cicatrices del reinado de Rogelio de una manera diferente. Roberto, el mayor, era la copia del padre, no en apariencia, pues había heredado mis rasgos más suaves, sino en espíritu. Era un hombre duro, pragmático, que idolatraba la memoria de Rogelio. Para él, su padre era el ideal de masculinidad, fuerte, proveedor, incuestionable. Desde pequeño, Rogelio lo moldeó a su imagen y semejanza, enseñándole que los hombres no lloran y que la debilidad es el peor de los pecados. Roberto administraba los negocios de la familia ahora, y lo hacía con el mismo puño de hierro. Me llamó tan pronto como supo de la visita de Mateo. «Mamá, qué bueno que el abogado te encontró», dijo, la voz sin emoción, como siempre. «Es importante que nos ayudes a proteger el legado de papá. Esos buitres de nuestros primos quieren manchar su nombre». Legado, nombre. Para Roberto era todo lo que importaba. La fachada. Yo solo murmuré que haría lo que fuera necesario. Él no percibió la ironía en mi voz. Carlos, el más joven, era diferente. Siempre fue un niño más sensible, más apegado a mí. Rogelio lo despreciaba por eso, llamándolo marica y débil. Carlos creció tratando desesperadamente de ganar la aprobación de su padre, convirtiéndose en un hombre ansioso, siempre buscando agradar, siempre con miedo de equivocarse. Se hizo médico, quizás en un intento de alejarse del mundo brutal de los negocios de su padre y su hermano. Él también me llamó, pero su preocupación era otra. «Mamá, ¿estás segura de que quieres involucrarte en esto? Un tribunal puede ser muy agotador. No necesitas pasar por esto», dijo, la voz cargada de una preocupación genuina, pero también de un profundo miedo a la confrontación. Quería protegerme, pero también quería, como siempre, evitar problemas. Y luego estaba Teresa, mi hija del medio, mi mayor amor y mi mayor dolor. Teresa no vivía cerca. Vivía en Zacatecas, en un pueblito pequeño, donde trabajaba como bibliotecaria. Nunca se casó. Vivía una vida recluida, rodeada de libros y silencio. Era una mujer de una belleza triste, con ojos grandes y asustados que parecían siempre estar mirando algo que solo ella podía ver. Hablaba poco. Se movía con una delicadeza casi fantasmagórica, como si tuviera miedo de ocupar espacio en el mundo. Ella fue la única que no me llamó. Yo tuve que llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Su voz era un susurro. «¿Mamá?» «Sí, mi hija, soy yo». Hubo un largo silencio. Podía oírla respirar al otro lado de la línea. «¿Qué pasa? ¿Sucedió algo?», preguntó, y sentí el pánico velado en su voz. Para Teresa, cualquier cosa fuera de la rutina era una amenaza. «Un abogado me buscó, Teresita, sobre el testamento de tu padre». El silencio que siguió fue aún más pesado. «¿Y qué quieren?», preguntó finalmente. «Que testifique, para defender su honor». Escuché un sonido agudo, como si hubiera tragado saliva. «No», susurró. «Mamá, no, por favor, no lo hagas. Deja a los muertos en paz. Déjalo en paz. Teresa, quizás es hora de...» «No», me interrumpió, y por primera vez en años, escuché una chispa de algo más que miedo en su voz. Era ira, una ira antigua y frágil. «¿Qué vas a conseguir con esto? ¿Humillación? ¿Escándalo? No te van a creer. Dirán que eres una vieja loca y amargada. Por favor, mamá, piensa en mí. Yo no lo soportaría». La línea quedó en silencio. Había colgado. Me senté con el teléfono en la mano,
el corazón roto. Tenía razón en tener miedo, pero su súplica contenía la clave de todo. Piensa en mí. Y era exactamente lo que estaba haciendo. Durante años, mi silencio fue para protegerla del escándalo, para permitirle intentar construir algo de paz, pero ese silencio también era una jaula. Una jaula que nos aprisionaba juntas. Quizás la única forma de liberarla era romper la puerta con mis propias manos, sin importar el ruido que hiciera. El recuerdo me vino esa noche, tan vívido que parecía haber sucedido ayer. Teresa tenía 14 años. Ya hacía 5 años que la luz en sus ojos se había apagado, reemplazada por una sombra permanente de miedo. Había dejado de jugar, de cantar. Se movía por la casa como un fantasma, siempre alerta, siempre encogida. Esa noche, una tormenta caía sobre Real de 14. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el sonido de los truenos hacía temblar toda la casa. La encontré en su habitación, sentada en la cama, abrazada a las rodillas, temblando incontrolablemente. Al principio, pensé que era miedo a la tormenta. Me senté a su lado y la abracé. Su cuerpo estaba rígido como una tabla. «Calma, mi amor. Es solo lluvia», dije, acariciando su cabello. Ella negó con la cabeza, el rostro enterrado en sus rodillas. «No es la lluvia, mamá», sollozó, la voz ahogada. Mi corazón se heló. Yo sabía en el fondo que algo estaba terriblemente mal desde hacía años, pero me había aferrado a la negación con todas mis fuerzas. Era más fácil culpar a la adolescencia, a la timidez, cualquier cosa, menos la verdad que acechaba en los rincones oscuros de mi mente. «¿Qué pasa, Teresita? Cuéntale a mamá». Y entonces me contó. Las palabras salieron a trompicones, rotas por sollozos, un relato susurrado del horror que ocurría a puerta cerrada, sobre la habitación cerrada al final del pasillo, la oficina de su padre, sobre las conversaciones especiales que él tenía con ella, sobre los toques que la hacían sentir sucia, sobre las amenazas que le hacía si se lo contaba a alguien. «Dijo que te irías, mamá, que la culpa sería mía, que mandaría a Roberto y a Carlos a un internado y nunca más nos veríamos». Cada palabra era un trozo de vidrio en mi corazón. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Me faltó el aire. La imagen de mi marido, el hombre honorable, se deshizo, revelando al monstruo debajo. Sostuve a mi hija, sintiendo el temblor de su cuerpo, y mi propio temblor de rabia e impotencia se mezcló con el de ella. Cuando finalmente se calmó, exhausta de tanto llorar, me miró con sus ojos enormes y suplicantes. «No vas a hacer nada, ¿verdad? Por favor, mamá, promételo». Nos destruiría. Y yo, paralizada por el miedo, miedo por ella, miedo por mis otros hijos, miedo por mí misma, una mujer sin nada, sin nadie, totalmente dependiente de ese hombre. Hice lo peor que una madre podría hacer. Acepté. «Te prometo que te protegeré, mi hija», susurré. «Te prometo que nunca más te tocará». Y esa noche, cerré la puerta de su habitación por dentro y dormí en el suelo, junto a su cama, como un perro guardián. Pero también susurré otra promesa, una promesa para mí misma, para Dios, para el alma herida de mi hija. Un día, mi hija, lo juro por mi vida, un día el mundo sabrá quién es. Un día tu dolor tendrá voz. Ahora, décadas después, el eco de esa promesa era más fuerte que el ruego asustado de Teresa por teléfono. Había cumplido la primera parte. Rogelio nunca más la tocó, pues a partir de ese día me convertí en una sombra entre ellos, una barrera silenciosa y vigilante, lo que me costó el resto de cualquier afecto o respeto que él pudiera tener por mí. Me odió por ello, y su desprecio se convirtió en un arma fría y constante. Pero la segunda promesa aún estaba por cumplirse. El peso de ella había encorvado mi espalda durante casi 50 años. La llamada de Teresa, su miedo, casi me hicieron retroceder. Pero entonces lo entendí. Mi silencio ya no la estaba protegiendo. La mantenía prisionera del pasado. La verdad, por más terrible y ruidosa que fuera, era la única llave que podría, quizás, liberarnos a las dos. La hacienda La Soledad, qué nombre tan irónico. Rogelio lo eligió, diciendo que era por la majestuosa soledad del desierto circundante, pero para mí, la soledad estaba dentro de las paredes. La casa era un laberinto de habitaciones frías, suelos de baldosas que resonaban con cada paso y ventanas con rejas de hierro forjado que, aunque hermosas, siempre me parecieron los barrotes de una celda. Los primeros años de mi matrimonio fueron una lección lenta y brutal sobre cómo desaparecer. Llegué allí siendo una niña de 16 años, llena de sueños tontos que incluían bailar en fiestas y conversar con amigas,
Rogelio podó cada uno de esos sueños con una precisión quirúrgica. Mi esposa no se mezcla con los chismes de las mujeres del pueblo, decretó cuando pedí visitar a una amiga de la infancia. No hay necesidad de que aprendas a conducir. Yo te llevo a donde necesites ir, dijo, acabando con mi deseo de tener un poco de independencia. Ese vestido es muy colorido, Josefina. Te prefiero en tonos más discretos. Muestra más clase. Y así, poco a poco, mi mundo se encogió. Los colores de mi guardarropa se desvanecieron a tonos de beige, gris y negro. Mis amistades se marchitaron por falta de contacto. Mi voz se volvió más baja, mis opiniones, inexistentes. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, una pieza decorativa que debía ser bonita, silenciosa y funcional. La única alegría que tenía venía de mis hijos. Con ellos podía reír, cantar, ser la joven que todavía era por dentro. Pero incluso eso Rogelio intentaba controlar. Los quería duros, fuertes, como él. Cualquier demostración de afecto mía era vista como una señal de que los estaba malcriando. Deja al niño en paz, mujer. Los hombres no andan de regazo en regazo. Gruñía cuando tomaba a Roberto o a Carlos en brazos después de una caída. Recuerdo vívidamente una tarde. Teresa, con unos 6 o 7 años, me había hecho un dibujo. Un jardín lleno de flores de todos los colores, un sol sonriente y 2 figuras de la mano, ella y yo. Lo colgué en la puerta del refrigerador, el corazón estallando de orgullo. Cuando Rogelio llegó a casa esa noche, lo primero que hizo fue arrancar el dibujo, lo arrugó en una bola y lo tiró a la basura. La puerta del refrigerador no es un mural de jardín de infantes, Josefina. Mantén la casa en orden. Vi el pequeño rostro de Teresa contraerse, los labios temblando. Antes de que pudiera decir nada, se volvió hacia ella. «Y tú», dijo, la voz gélida, «ya deberías estar haciendo cosas más útiles que garabatear papeles». Esa noche, saqué el dibujo arrugado de la basura. Lo alicé con cuidado y lo guardé dentro de un libro de recetas. Todavía lo tengo. Está amarillento y frágil, las marcas de la mano de Rogelio aún visibles. Es una reliquia, un recordatorio de todas las pequeñas alegrías que intentó aplastar, de toda la crueldad casual que definía el aire que respirábamos. Pensar en la hacienda La Soledad era pensar en esos momentos. En las palabras no dichas, en las lágrimas tragadas, en la tensión constante que flotaba en el aire como una niebla. Era una casa donde el amor se racionaba y el miedo abundaba. Defender el honor de ese lugar, de ese hombre, sería la mentira final. Y yo estaba cansada de mentir. En los días siguientes, un pesado silencio se instaló entre mis hijos y yo. Sabían, a través de Mateo, que había aceptado testificar. Roberto me llamaba para darme instrucciones, como un general planeando una campaña. «Mamá, concéntrate en su memoria». Di cómo recordaba cada cabeza de ganado, cómo hacía las cuentas de cabeza. Eso demostrará que estaba lúcido. Carlos llamaba para preguntar si estaba bien, si estaba tomando mis medicinas, la voz llena de una ansiedad que no podía disimular. Ninguno de ellos preguntó qué quería decir yo. Ninguno siquiera consideró que yo pudiera tener una historia propia que contar. Teresa no volvió a llamar. Su silencio era el más ruidoso de todos. Sabía que estaba en Zacatecas, mordiéndose las uñas, imaginando lo peor. Una parte de mí se sentía una traidora, rompiendo la promesa de silencio que la había mantenido en una especie de frágil paz durante tanto tiempo. Pero la otra parte, la que estaba despertando después de décadas de sueño, sabía que la paz construida sobre una mentira es solo un armisticio, no una victoria. La víspera de mi viaje a San Luis Potosí, empecé a preparar una pequeña maleta de mano. No necesitaba mucho, solo unas pocas mudas de ropa, mis medicinas y un chal que mi madre me había dado. Mientras doblaba una blusa sencilla, mis manos se detuvieron. Miré alrededor de mi pequeña habitación, las paredes pintadas de un amarillo suave, las fotos de mis nietos en la cómoda, la mecedora junto a la ventana que daba a mi jardín. Esta era mi vida ahora, un santuario de paz que construí con mis propias manos sobre las cenizas de mi vida anterior. ¿Estaba arriesgando todo esto? ¿El respeto, aunque superficial, de mis hijos? ¿La frágil paz de Teresa? ¿La tranquila anonimidad de mi vejez? Fui a mi estantería y tomé el viejo libro de recetas. Lo abrí en la página marcada por una cinta descolorida. Allí estaba el dibujo de Teresa, el papel fino y quebradizo. Tracé con el dedo la pequeña figura de la mano conmigo, bajo el sol sonriente. Recordé a la niña brillante y llena de vida que era,
antes de que la sombra de su padre la engullera. Esa niña merecía justicia. La mujer rota en que se convirtió merecía una oportunidad de sanar, y la joven de 16 años que fui, que entró en esa hacienda llena de esperanzas, y fue sistemáticamente despojada de cada una de ellas, merecía que su verdad fuera escuchada, aunque fuera con 59 años de retraso. Cerré el libro y lo puse en la maleta, junto con el dibujo. Sería mi amuleto, mi prueba. Al cerrar la cremallera de la maleta, el sonido pareció definitivo. No era solo una maleta para un viaje de 2 días a San Luis Potosí, era una maleta para la batalla final de mi vida. No iba a un tribunal para hablar de la lucidez de Rogelio Vargas. Iba allí para realizar un exorcismo, para expulsar su fantasma de mi vida, de la vida de Teresa, de la historia de nuestra familia, de una vez por todas, y lo haría con la única arma que me quedaba, la verdad. El viaje en autobús de Matehuala a San Luis Potosí es un trayecto a través del corazón del desierto. El paisaje que se despliega por la ventana es vasto, austero y de una belleza melancólica. Los cactus se erigen como centinelas silenciosos. La tierra es un mosaico de tonos ocres y rojos, y el cielo es de un azul tan intenso que parece infinito. Para la mayoría, es solo un escenario monótono. Para mí, cada colina, cada tramo de llanura, era una página de un libro de memorias. Me senté junto a la ventana, el zumbido del motor del autobús como una constante canción de cuna. Había viajado por esa misma carretera tantas veces con Rogelio, él conduciendo, el rostro una máscara de concentración, yo a su lado, en silencio, mirando el mismo paisaje. En aquella época, el desierto parecía un espejo de mi vida, árido, silencioso, sin escapatoria. La vastedad, en lugar de darme una sensación de libertad, solo reforzaba lo pequeña y atrapada que estaba. Ahora era diferente. Mirando el mismo paisaje, veía otra cosa. Veía la resiliencia de los cactus, que florecían a pesar de la dureza del suelo y la falta de agua. Veía la fuerza de las montañas lejanas, que resistían el viento y el tiempo. El desierto ya no era una prisión, era un símbolo de supervivencia. Yo también había sobrevivido. Yo también había encontrado una manera de florecer en la sequía. Cerré los ojos, y los recuerdos vinieron sin ser llamados. Recordé un viaje en particular, cuando los niños eran pequeños. Paramos a un lado de la carretera para un picnic. Roberto y Carlos corrieron a explorar, pero Teresa, que tenía unos 8 años, se quedó cerca de mí, agarrada a mi falda. Rogelio la observó con desdén. «Siempre bajo tus faldas, Josefina. Vas a hacer de esta niña una cobarde», dijo, la voz baja para que solo yo oyera. Se acercó a Teresa y la tomó de la mano con fuerza. «Ven, te enseñaré a ser valiente». La llevó cerca de un barranco, ignorando sus protestas. Yo lo seguí, el corazón en la boca. La sostuvo sobre el borde, riéndose de su expresión de pánico. «¿Ves? No hay nada que temer si estás con tu padre». Le grité que se detuviera. Me lanzó una mirada que me congeló, una mirada que decía, «No te metas en mis asuntos». La trajo de vuelta, pero Teresa estaba pálida y temblando. No dijo una palabra por el resto del viaje, y esa noche tuvo su primera pesadilla. El autobús se sacudió, devolviéndome al presente. El recuerdo dejó un sabor amargo en mi boca. Eso no era un padre enseñando valentía, era un hombre enseñando miedo. Era un depredador probando los límites de su presa. ¿Cómo pude no verlo? O peor, ¿cómo lo vi y elegí no entender? La culpa, una vieja compañera, se sentó a mi lado en el asiento vacío. El viaje físico a San Luis Potosí era también un viaje hacia mi interior, hacia los rincones más oscuros de mi memoria. Estaba desenterrando fantasmas que había mantenido sepultados durante décadas. Era doloroso, pero necesario. Para enfrentar al tribunal, primero necesitaba enfrentarme a mí misma. Necesitaba encarar a la joven esposa que se cayó, a la madre que temió, y perdonarla por su debilidad para poder encontrar finalmente su fuerza. Cuando las primeras luces de la ciudad de San Luis Potosí aparecieron en el horizonte, sentí una extraña calma invadirme. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en mi estómago, pero estaba acompañado de una determinación inquebrantable. El desierto me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Es necesario, en algún momento, florecer, y mi flor sería la verdad. La oficina de Mateo Solís estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad, un mundo de cristal y acero que contrastaba fuertemente con mi casita de adobe. El aire acondicionado era aún más fuerte que el del tribunal, y me ofrecieron un vaso de agua helada que sostuve con ambas manos para calentarlas.
Mateo parecía más seguro en su propio territorio. Estaba sin el saco, las mangas de la camisa arremangadas, y gesticulaba frente a una pizarra blanca llena de anotaciones. Mis hijos, Roberto y Carlos, estaban sentados en sillones de cuero, luciendo rígidos e incómodos. «Bien, mamá», comenzó Roberto, tomando la iniciativa, como siempre. «Mateo repasará contigo los puntos principales. Es crucial que tu testimonio sea consistente». Mateo carraspeó, asumiendo el control. «Doña Fina, la estrategia es simple. La parte contraria intentará pintarla como una esposa distante, que no estaba al tanto de los negocios o de la salud de don Rogelio. Necesitamos demostrar lo contrario, que usted era la compañera de toda una vida, la persona que mejor lo conocía». Comenzó a hacerme preguntas. ¿Podría describir la rutina diaria de don Rogelio en el último año? Leía el periódico todas las mañanas. Revisaba él mismo los libros de cuentas de la hacienda. ¿Recuerda alguna conversación específica donde demostrara claridad sobre sus bienes y sus intenciones? Escuchaba en silencio, dando respuestas cortas y vagas. Sí, era muy metódico. Creo que sí. Siempre fue bueno con los números. No recuerdo conversaciones específicas. La frustración comenzó a crecer en el rostro de Roberto. «Mamá, por favor, ayúdanos. Piensa en detalles, anécdotas, cosas que demuestren que él tenía el control. ¿Recuerdas esa vez que despidió al capataz por un error de cálculo de centavos? Eso demuestra lo agudo que era». Miré a Roberto, su rostro serio, su devoción ciega al hombre que lo crió. No veía la crueldad en ese acto, solo la competencia. Veía fuerza donde yo veía tiranía. «Hijo», dije con voz calmada, «tu padre siempre fue agudo». Mateo sonrió, aliviado. «Excelente. Ese es el tipo de afirmación que necesitamos. Fuerte, directa. Ahora, pueden preguntar sobre su relación. Es importante presentar un frente unido. Un matrimonio largo, estable, basado en el respeto mutuo». En ese momento no pude más. Miré al joven abogado, su estrategia de guerra trazada en una pizarra blanca, sus conceptos de verdad y mentira, que se limitaban a lo que podría o no ganar un caso. «Señor Solís», lo interrumpí. Mi voz era baja, pero todos en la sala se callaron. «¿Qué sabe usted sobre el respeto mutuo?». Él parpadeó sorprendido. «Bueno, yo... déjeme preguntarle algo», continué, inclinándome hacia adelante. «En su estrategia, ¿hay espacio para la verdad? No la verdad que sirve para ganar una disputa por dinero, sino la verdad real, la que la gente vive, respira y a veces muere un poco cada día por ella». Carlos se movió incómodamente en su silla. «Mamá, no es momento para filosofar. No es filosofía, Carlos. Es mi vida», respondí, mirándolo directamente. «Me trajeron aquí para hablar de su padre, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a hablar del hombre que conocí, el hombre con el que viví durante 57 años, no el santo que está en sus papeles, ni el genio de los negocios que Roberto describe. El hombre, el de verdad». Un tenso silencio llenó la sala. Mateo parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Roberto me miraba con una ira fría. Carlos miraba al suelo. «Voy a testificar», dije, levantándome, «pero lo haré a mi manera, con mis palabras y con mi verdad». Salí de la sala, dejando a los tres atrás, en medio de los escombros de su estrategia perfecta. Podía sentir sus miradas en mi espalda. Pensaban que estaba siendo difícil, quizás senil. No entendían que por primera vez en mi vida estaba siendo clara, peligrosamente, maravillosamente clara. El hotel que mis hijos me reservaron era lujoso e impersonal. Las paredes eran de un tono neutro de beige, los muebles eran modernos y sin historia, y la vista desde la ventana daba a otros edificios igualmente anónimos. Extrañé mi rancho, el olor de mis plantas, el sonido familiar del crujir del suelo. El sueño no vino. Me quedé acostada en la enorme y fría cama, los ojos fijos en el techo, mientras los fantasmas del pasado venían a visitarme. No eran fantasmas aterradores, eran silenciosos, melancólicos, fragmentos de una vida que había intentado olvidar. Me vi a mí misma, joven, poniendo la mesa para la cena, asegurándome de que cada tenedor estuviera perfectamente alineado, porque el desorden irritaba a Rogelio. Me vi consolando a un pequeño Carlos que lloraba porque su padre había matado a su gallina mascota frente a él, diciendo que los animales de granja son para comer, no para encariñarse. Me vi sonriendo a las visitas, la sonrisa pegada al rostro como una máscara, mientras por dentro contaba los minutos para que se fueran y la tensión en la casa disminuyera.
Mi teléfono sonó, el sonido estridente rompiendo el silencio de la habitación. El nombre de Teresa brillaba en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Contesté con manos temblorosas. «¿Mamá?» Su voz era un hilo. «Estoy aquí, mi hija». Hubo una larga pausa. Podía imaginarla al otro lado, en su pequeño apartamento en Zacatecas, envuelta en una manta, aunque no hiciera frío. «Es mañana, ¿no?», preguntó. «Sí, mañana. ¿De verdad lo vas a hacer?» Su voz se quebró en la última palabra. «Teresa, necesito hacerlo». «¿Por qué?», susurró, y la pregunta era un lamento. «¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo. Estábamos en paz». No estábamos en paz, Teresita. Estábamos en silencio. Es diferente. Podía oírla llorar en voz baja. «Tengo miedo, mamá. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de tener que revivirlo todo. Miedo de que nadie te crea y termines pareciendo loca». «¿Y si te creen?», pregunté gentilmente. «¿Y si por primera vez tu dolor es visto, reconocido, no como una debilidad tuya, sino como una herida que él te causó?» Ella no respondió. El llanto continuó por un rato, y me quedé en la línea, escuchando, el corazón apretado. No podía forzarla a ser valiente. La valentía no funciona así, pero yo podía ser valiente por las dos. «Te amo, mi hija», dije, cuando los sollozos disminuyeron. «Pase lo que pase mañana, recuerda esto. Todo lo que he hecho y todo lo que voy a hacer es por amor a ti». Ella sorbió por la nariz. «Yo también te amo, mamá», susurró, y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro. Su miedo era mi miedo, su dolor era mi dolor, pero la esperanza, por pequeña que fuera, también tenía que ser nuestra. Esa noche, un recuerdo específico, uno que mantenía encerrado en una caja fuerte de hierro en el fondo de mi mente, salió a la superficie. Fue la primera vez que sospeché. Teresa tenía 9 años. Siempre había sido una niña alegre, pero de repente se volvió callada, asustadiza. Empezó a orinarse en la cama de nuevo. Un día, la encontré en el jardín, arrancando los pétalos de una rosa con una furia silenciosa, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué había pasado, solo negó con la cabeza y corrió adentro. Más tarde, ese día, la vi con Rogelio. Él estaba sentado en su sillón de cuero, y ella estaba de pie a su lado, rígida como una estatua. Él le pasaba la mano por el cabello, de una forma que debería parecer paternal, pero algo en su toque, en la intensidad de su mirada, me causó un escalofrío. La expresión en el rostro de Teresa era de puro terror resignado. En ese momento, una semilla terrible fue plantada en mi corazón, pero la arranqué. Me negué a dejarla crecer. Era impensable, innominable. Me convencí de que estaba imaginando cosas. Era más fácil vivir en la mentira. Ahora, en la soledad de la habitación del hotel, encaré ese recuerdo de frente. Yo había visto, yo había sabido, y no hice nada. Mañana, en el tribunal, no solo estaría exponiendo los pecados de Rogelio, estaría confesando los míos también. Y quizás, solo quizás, en la confesión, habría una oportunidad de absolución. Al final del pasillo más largo de la casa de la hacienda, había una puerta de madera maciza, más oscura e imponente que las otras. Era la puerta de la oficina de Rogelio. Para nosotros, era simplemente la habitación cerrada. Él era el único que tenía la llave. Nadie, ni siquiera yo o la empleada, tenía permiso para entrar allí a limpiar. Él se encargaba de eso personalmente. Era su santuario, su fortaleza. Desde allí, administraba su imperio. Desde allí, tomaba decisiones que afectaban la vida de docenas de familias. La habitación era un símbolo de su poder y de su privacidad inviolable. Para los niños, era un lugar de misterio y miedo. Sabían instintivamente que no debían ni siquiera correr o hacer ruido cerca de esa puerta. La habitación en sí no era aterradora. En las raras ocasiones en que entré, llamada por él, vi una sala sobria. Un gran escritorio de caoba, una silla de cuero alta como un trono, paredes forradas de libros que dudo que haya leído, y un mueble bar con botellas de cristal. También había un pequeño sofá de terciopelo verde en una esquina. El olor era siempre el mismo, una mezcla de tabaco de puro, cuero y el whisky caro que bebía. Pero la atmósfera era densa, opresiva. El poder de Rogelio parecía emanar de las paredes. Era allí donde se volvía más él mismo, donde no necesitaba mantener ninguna apariencia. Cuando Teresa me contó su secreto, la mención de la habitación cerrada fue lo que lo hizo terriblemente real. No era un monstruo cualquiera el que la había lastimado. Era su padre, en el corazón de su poder,
en el lugar más inviolable de la casa. Me llamaba para ayudarle a organizar los papeles. Me dijo, con voz temblorosa: cerraba la puerta con llave, mamá. Siempre cerraba la puerta con llave. La imagen de esa puerta cerrándose, del sonido de la llave girando en la cerradura, se convirtió en una pesadilla recurrente para mí. La puerta que mantenía el mundo afuera era la misma que aprisionaba a mi hija con su verdugo. Después de esa noche, la habitación cerrada se convirtió en un monstruo en sí misma. No podía pasar por delante sin sentir un escalofrío. El olor a puro que se filtraba por debajo de la puerta me daba náuseas. Imaginaba lo que sucedía allí dentro, y la impotencia me consumía. Fantaseaba con derribar la puerta, con incendiar la habitación, con gritarle al mundo lo que estaba pasando. Pero el miedo me paralizaba. Rogelio era poderoso. Tenía al pueblo en el bolsillo. ¿Quién me creería a mí, la esposa silenciosa, contra él, el gran benefactor? Me pintaría como loca, histérica, me quitaría a mis hijos. La amenaza que le hizo a Teresa, de separarnos para siempre, resonaba en mi cabeza. Y entonces, hacía lo que él esperaba. Me callaba y mantenía el orden en la casa, mientras el epicentro del caos y el dolor permanecía allí, a pocos metros de donde cenábamos en familia, encerrado tras una puerta de caoba. La habitación representaba todo lo que estaba mal en nuestra vida: la fachada de normalidad, la podredumbre oculta, el poder absoluto de un hombre y el silencio forzado de todos los demás. Era la caja fuerte donde Rogelio guardaba su secreto más oscuro. Y su secreto se convirtió en mi carga. Mañana, en el tribunal, no solo estaría abriendo la boca, estaría, simbólicamente, tomando la llave de esa habitación, una llave que nunca tuve, y abriendo la puerta para que todos pudieran ver el horror que había dentro. La mañana del juicio amaneció gris y bochornosa. El cielo parecía una manta de lana sucia, prometiendo una lluvia que nunca llegaba. Me vestí con sencillez, una falda oscura, una blusa de color claro y el chal de mi madre sobre los hombros. Me miré en el espejo. Vi a una anciana, pero por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer que no tenía miedo de su propia sombra. Mateo me encontró en el vestíbulo del hotel. Parecía haber dormido menos que yo. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y no paraba de ajustarse la corbata. «Doña Fina, buenos días. ¿Está lista?», preguntó, intentando sonar seguro. «Nací lista, muchacho». «La pregunta es si ustedes lo están», respondí, y comencé a caminar hacia la puerta. La llegada al tribunal fue como entrar en un circo. Había más gente de la que esperaba. La disputa por la herencia de un hombre tan prominente como Rogelio Vargas era el mayor evento de la ciudad. Periodistas locales con cámaras y libretas se agolpaban en las escaleras, y entonces los vi, la familia Vargas, en su totalidad. Mis hijos, Roberto y Carlos, con sus esposas, pareciendo un bloque monolítico de luto y rectitud. Al otro lado, mis sobrinos, los hijos del hermano de Rogelio, con sus propias esposas y abogados. No se hablaban, pero se lanzaban miradas de puro veneno. Estaban allí, listos para luchar por los despojos, por el dinero manchado de un hombre que ninguno de ellos realmente conocía. Cuando salí del coche de Mateo, todas las miradas se volvieron hacia mí. Un extraño silencio cayó sobre la multitud. Yo era la viuda, la matriarca, la pieza central en cierto modo. Subí las escaleras, con la cabeza en alto. Roberto vino a mi encuentro, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «Mamá, recuerda lo que hablamos. Sé breve, habla de su memoria. Nada más». Su voz era una advertencia sibilante. Solo lo miré. No dije nada. Mi nuera, la esposa de Roberto, una mujer que siempre me había tratado con una condescendencia azucarada, se acercó y me ajustó el chal. «Está usted pálida, suegra. Beba un poco de agua. No queremos que se sienta mal ahí dentro». El subtexto era claro. «No nos avergüence». Me solté suavemente del agarre de Roberto. «Estoy bien, gracias», dije, la voz más firme de lo que esperaba. Mientras caminábamos por el pasillo abarrotado hacia la sala del tribunal, vi los rostros de la gente. Curiosidad, lástima, un poco de desprecio. Para ellos, yo era la reliquia de un hombre importante, la viuda que debía llorar en silencio y desaparecer. Nadie allí imaginaba que esa viejecita frágil estaba a punto de detonar una bomba en medio de sus vidas ordenadas. Nos sentamos en los bancos delanteros. El aire estaba cargado de formalidad y hostilidad. Los abogados intercambiaban papeles, susurraban entre sí. Yo miraba al frente, a la silla vacía del juez, y respiraba lentamente, tratando de calmar el galope de mi corazón. El circo estaba montado, y yo estaba a punto de entrar en la pista.
El juicio comenzó con una lentitud tortuosa. El juez entró. Todos se levantaron y se sentaron. Los abogados hicieron sus declaraciones iniciales. Era un ballet de jerga legal y formalidades que parecía diseñado para succionar toda la vida y emoción de la sala. El abogado de mis sobrinos, el hombre corpulento de bigote que ya despreciaba, fue el primero en construir el pedestal para Rogelio. Habló durante casi 1 hora, la voz resonando con una falsa solemnidad. Pintó un cuadro de Rogelio que apenas reconocía. Don Rogelio Vargas no era solo un empresario de éxito, clamó, gesticulando hacia el juez. Era el alma de Real de 14, un hombre cuya palabra era su contrato, un hombre que nunca negó ayuda a un necesitado, un católico devoto, un padre de familia ejemplar, un esposo leal. Con cada adjetivo, sentía una punzada de náusea. Miré a mis hijos. Roberto asentía con la cabeza, el rostro hinchado de orgullo. Carlos se miraba las manos, como si toda la escena lo incomodara. El abogado continuó, llamando a testigos. El padre Anselmo, ahora un hombre viejo y tembloroso, subió al estrado y habló de las generosas donaciones de Rogelio para la reforma de la iglesia. El alcalde de Real de 14 habló de cómo Rogelio salvó al pueblo de la bancarrota durante una sequía severa, empleando a más gente y perdonando deudas. Un antiguo capataz, ya jubilado, habló de cómo don Rogelio le pagó el tratamiento de salud de su esposa. Era una procesión de alabanzas. Cada testimonio añadía una nueva capa de barniz a la estatua del santo. Estaban canonizando a un tirano, justo allí, frente a mí. Y lo peor es que, a su manera, no estaban mintiendo. Rogelio era capaz de generosidad, pero era una generosidad calculada, una herramienta de poder. Daba con una mano para poder controlar con la otra. Su caridad pública era la cortina de humo perfecta para ocultar su tiranía privada. Escuchaba todo, inmóvil. Cada palabra de alabanza era como un grano de arena acumulándose sobre mí, amenazando con sepultarme. Veía al juez asintiendo, tomando notas. Se estaba creyendo la historia. El caso parecía inclinarse a favor de mis hijos, que querían demostrar que un hombre tan íntegro no podría haber sido manipulado para cambiar su testamento. El honor de Rogelio era su principal evidencia. La ira dentro de mí comenzó a arder, una ira fría y lúcida. Estaban construyendo un monumento sobre mi silencio, sobre el dolor de mi hija. Estaban usando la mentira que yo ayudé a sostener durante tantos años para sus propios fines codiciosos. Mateo se inclinó hacia mí y susurró: «Va bien, su imagen es sólida. Cuando usted confirme todo esto, será el clavo en el ataúd de su caso». No respondí. Solo cerré los ojos por un momento. No iba a confirmar nada. No iba a poner otro clavo en el ataúd de mi propia alma. Iba a tomar un martillo y a destruir el monumento entero. La defensa llama al estrado a la señora Josefina Ramírez Vargas. La voz de Mateo resonó en la sala. Mi nombre, unido al de él, sonó extraño, como una ropa que ya no me quedaba. Por un instante, mis piernas se negaron a obedecer. El miedo, un animal antiguo y familiar, se aferró a mí. Miré los rostros en la sala. Roberto me hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Carlos me miró con pura aprensión. Sus esposas me miraban con expectación. La familia del otro lado me miraba con desconfianza. Y el juez me miraba con un aburrimiento educado, esperando otra formalidad. Me levanté. El sonido que mis zapatos hicieron en el suelo de madera pareció absurdamente alto. Cada paso hacia el estrado de los testigos fue un viaje. Con el primer paso, dejé atrás a la niña de 16 años que dijo sí en el altar. Con el segundo, a la joven esposa que aprendió a callar. Con el tercero, a la madre que se tragó la verdad para proteger a sus hijos. Con cada paso, me despojaba de una capa de silencio, de miedo, de conformidad. Me senté en la silla, y el oficial de justicia se acercó con la Biblia. «Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios». Miré la cubierta de cuero del libro. «Sí, lo juro», dije, y mi voz no tembló. En ese momento, el juramento no era para el tribunal, ni para el juez. Era para mí, para Teresa, para la niña del dibujo arrugado. La silla era alta, y desde allí podía verlo todo. Veía el rostro ansioso de Mateo, hojeando sus papeles. Veía la arrogancia en el rostro del abogado del bigote, preparándose para el contrainterrogatorio. Veía la confusión en los rostros de mis nietos, sentados en la segunda fila, que solo conocían la historia del abuelo héroe. Y vi al juez. Me miró, un destello de simpatía en sus ojos, quizás por mi edad, por mi aparente fragilidad.
No tenía idea de lo que estaba por venir. Nadie la tenía. Sentí una calma sobrenatural invadirme. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad cortante. Ya no estaba asustada. ¿Qué podían hacerme que no me hubieran hecho ya? ¿Juzgarme? Viví bajo el juicio de un hombre durante casi 60 años. ¿Desacreditarme? Pasé una vida entera desacreditándome a mí misma. Estaba allí, bajo juramento, con la atención de todos. Tenía el escenario. Tenía el arma más poderosa de todas. Una verdad que había sido mantenida bajo presión durante 50 años. Y estaba a punto de explotar. Me ajusté el chal de mi madre en los hombros. Era como si ella estuviera allí, dándome fuerza. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones. Estaba lista. Mateo comenzó, la voz un poco tensa, siguiendo el guión que habíamos ignorado en su oficina. Estaba intentando, el pobre muchacho, salvar su estrategia. Señora Ramírez, ¿cuánto tiempo estuvo casada con el difunto don Rogelio Vargas? Preguntó, la primera pregunta de una larga lista de formalidades. 57 años, respondí. La cifra flotó en el aire. Una vida entera. Y durante esos 57 años, ¿lo consideraría un hombre de mente sana y clara? Continuó. Rogelio nunca estuvo loco. Era la persona más lúcida que he conocido. Cada acto suyo era calculado, dije. La respuesta era verdadera, pero contenía una profundidad que Mateo no percibió. Él sonrió, satisfecho. Excelente. ¿Y en sus últimos años se mantuvo esa lucidez? ¿Seguía al mando de sus facultades, de sus negocios? Hasta el último aliento, afirmé. Rogelio nunca perdió el control. El control lo era todo para él. Roberto, en la primera fila, sonrió abiertamente a Carlos. Estaba funcionando. Estaba construyendo la imagen del hombre lúcido y poderoso que necesitaban para el caso. El abogado de la oposición anotaba furiosamente, buscando una brecha. Mateo prosiguió con una serie de preguntas sobre la rutina de Rogelio, sus finanzas, las visitas que recibía. Respondía a todas de forma monótona, precisa. Sí, leía los informes de la Hacienda todas las noches. No, nunca confió en contadores para las decisiones finales. Sí, recordaba deudas de 20 años atrás. Estaba jugando su juego, construyendo la trampa con mis propias manos. Cada respuesta mía, aparentemente a favor de la causa de mis hijos, era solo otro ladrillo en el pedestal que estaba a punto de patear. La tensión en la sala comenzó a disminuir. La audiencia se estaba convirtiendo en lo que todos esperaban, una tediosa disputa familiar por dinero. El juez comenzó a parecer aburrido de nuevo, garabateando en su bloc de notas. Mis nietos cuchicheaban entre sí. Mateo miró sus notas, pareciendo aliviado de que yo estuviera cooperando. ¿Y sobre su relación, señora Ramírez? ¿Era un matrimonio tradicional, estable? Sí, dije con voz neutra. Extremadamente tradicional. ¿Era un buen proveedor para usted y sus hijos? Nunca nos faltó nada material, respondí, escogiendo las palabras con el cuidado de quien pisa cristales rotos. La despensa siempre estaba llena, y la ropa siempre era nueva. En ese sentido, era impecable. Mateo sonrió al jurado invisible. Gracias, señora. No más preguntas. Se sentó, orgulloso de sí mismo. Creía que había ganado. Mis hijos se relajaron en sus asientos. El circo estaba casi al final. Pero entonces, el otro abogado se levantó. El hombre del bigote. Se acercó a mí con una sonrisa condescendiente, como un gato acercándose a un viejo canario. Creía que yo era una presa fácil, y eso era exactamente lo que quería que pensara. El verdadero juicio estaba a punto de comenzar. El abogado de la oposición, cuyo nombre descubrí que era Horacio Fuentes, se detuvo frente a mí. Emanaba una autoconfianza que rayaba en la arrogancia. Señora Ramírez, comenzó, la voz llena de una falsa simpatía. 57 años. Es una vida. Debió ser difícil perder a su compañero de tanto tiempo. Solo lo miré fijamente. La muerte es difícil para todos, respondí evasivamente. Claro, claro, dijo, comenzando a pasearse. Pero lo que estamos tratando de establecer aquí es la naturaleza de don Rogelio. Su abogado y sus hijos lo pintan como un santo, un hombre de negocios impecable, un pilar de la comunidad. Pero todos sabemos que los matrimonios largos tienen sus altibajos. ¿No es así? No sé qué está insinuando, dije con voz fría. Él sonrió. No estoy insinuando nada, señora. Solo estoy tratando de entender al hombre detrás del mito. Dígame, ¿era un hombre fácil de tratar? ¿O tenía, digamos, un temperamento fuerte? Mateo se levantó. Objeción, su señoría. ¿Relevancia?
La permito, dijo el juez, repentinamente interesado. La testigo puede responder. Miré a Horacio Fuentes. Me estaba dando la oportunidad, la puerta que necesitaba. Rogelio no tenía un temperamento fuerte, dije, y la sala quedó en silencio, esperando el resto de la frase. Su temperamento estaba perfectamente controlado. Nunca gritaba en público. Nunca perdía la compostura. Su ira era algo frío, silencioso y mucho más aterrador. El abogado pareció sorprendido por mi respuesta. Esperaba una negación o una confirmación simple. Se recompuso. Entiendo. Entonces era un hombre reservado. Pero en general, ¿diría usted que era un buen hombre? ¿Un hombre moral? Me estaba acorralando, pensando que tendría que mentir para apoyar el caso de mis hijos o admitir fallas que podrían perjudicarlos. No tenía idea de la tercera opción. Fue entonces cuando cometió el error. Se acercó, bajó la voz como si compartiera un secreto conmigo, y preguntó, con un tono de superioridad: «Vamos, señora Ramírez, por el bien de todos en esta sala, solo confirme lo que todos saben. Don Rogelio Vargas era un hombre honorable. ¿Sí o no?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Honorable. La misma palabra que usó Roberto. La misma palabra grabada en su lápida. La misma mentira. Ese fue el detonante. Respiré hondo. La misma respiración que contuve hace 50 años. Miré al juez. Miré a mis hijos. Y entonces mi voz, clara y firme, cortó el aire del tribunal. No. La palabra. De nuevo. Pero esta vez no fue un susurro. Fue una declaración. Horacio Fuentes parpadeó. ¿Perdón? No oí bien. Dije no. Repetí, más alto. ¿Honor? Usted quiere hablar de honor. Rogelio Vargas no sabía el significado de esa palabra. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Mateo saltó de su silla, el rostro pálido. «Doña Fina», siseó, pero lo ignoré. Roberto estaba de pie, el rostro rojo de furia. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó, pero el juez golpeó el martillo. «¡Silencio! ¡Orden en la sala!», gritó el juez, los ojos fijos en mí, la perplejidad y la curiosidad luchando en su rostro. «Continúe, señora Ramírez». Y continué. La presa se había roto. «Ustedes hablan de un hombre que construyó un imperio», dije, mi voz temblando, no de debilidad, sino de una furia que había estado dormida durante décadas. «Yo les hablaré del hombre que destruyó una familia por dentro. Ustedes hablan de un benefactor. Yo les hablaré de un tirano. Ustedes hablan de honor. Y yo les contaré lo que hizo en la habitación cerrada». El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el zumbido de la lámpara fluorescente sobre mi cabeza. Todos los ojos estaban puestos en mí, conmocionados, furiosos, incrédulos. El juez se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas bajo la barbilla, completamente absorto. «La habitación cerrada», repetí, y la propia frase pareció bajar la temperatura de la sala. Era su oficina, el lugar donde nadie podía entrar, el corazón de la casa y el centro de su poder. Y fue allí donde destruyó a mi hija. Escuché un grito ahogado desde la primera fila. Era Carlos. Roberto estaba petrificado, la boca abierta en negación. «Mi hija Teresa», continué, la voz entrecortada, pero no iba a llorar. No ahora. Cuando solo tenía 9 años, él comenzó a llamarla a la oficina, para conversaciones especiales, para ayudarle con los papeles. Cerraba la puerta con llave. Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en la mente de todos. Describí el cambio en Teresa, la alegría que desapareció, el miedo constante en sus ojos, las pesadillas, el orinarse en la cama, cosas que en su momento atribuía cualquier cosa menos a la monstruosa verdad. Yo estaba ciega, admití, y mi voz flaqueó por un momento. O quizás no quería ver, porque ver significaría tener que hacer algo, y estaba aterrorizada. Él era mi esposo, el padre de mis hijos, controlaba cada aspecto de mi vida. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? Conté sobre la noche de la tormenta, cuando Teresa, a los 14 años, finalmente me lo contó todo. Describí sus palabras, sus sollozos, el terror en su rostro, y describí su súplica para que no hiciera nada, su miedo de que nos destruyera. Y yo lo prometí, dije, las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro. Le prometí que guardaría silencio para protegerla, y ese silencio se convirtió en mi prisión. Y en la suya. Durante casi 50 años, cargué con este secreto. Vi a mi hija convertirse en una mujer rota, asustada, que vive una media vida porque su propio padre le robó el alma en esa habitación. Miré directamente a mis hijos. ¿Se acuerdan, Roberto? ¿Carlos? ¿Se acuerdan de cómo cambió su hermana?
¿De cómo se alejó de todo y de todos? Creían que era solo su forma de ser, pero no lo era. Era lo que él le hizo. Roberto negaba con la cabeza. Mentira. Es todo mentira. Usted está vieja, confundida, balbuceó. Pero no había convicción en su voz. Solo había pánico. No estoy confundida. Mi voz se elevó, llena de dolor. He vivido con esta verdad todos los días de mi vida. La veía en los ojos de Teresa cada vez que él entraba en una habitación. La sentía en el aire de esa casa. Un veneno que todos respirábamos sin saberlo. Me convertí en una guardiana, una barrera entre él y ella, y él me odió por eso. Nuestro matrimonio se convirtió en un desierto de hielo. Pero la mantuve a salvo. Fue lo único que pude hacer. Me volví hacia el juez, cuyo rostro estaba blanco como el papel. Su señoría, el abogado me preguntó si Rogelio Vargas era un hombre honorable, un hombre que le hace esto a su propia hija, que la amenaza para comprar su silencio, que vive una vida de mentiras, haciéndose pasar por santo ante el mundo. Ese hombre no tiene honor, no tiene nada. La fortuna que dejó, por la que mis hijos están peleando como perros por un hueso, fue construida sobre la ruina de la inocencia de su propia hija. Respiré hondo, sintiendo un agotamiento inmenso, pero también una ligereza que no había sentido en 50 años. El peso se estaba yendo. No me importa el testamento, no me importa el dinero. Vine aquí hoy para cumplir una promesa, la promesa de que un día el dolor de mi hija tendría una voz, y hoy esa voz es la mía. Esa es la verdad, toda la verdad, y que Dios me perdone por haber tardado tanto en contarla. Lo que siguió a mis palabras no fue ruido, sino su opuesto, un silencio sísmico, el tipo de silencio que viene después de una explosión, cuando el aire todavía vibra y nadie se atreve a respirar. El abogado Horacio Fuentes estaba de pie en medio de la sala, la sonrisa arrogante desaparecida, reemplazada por una expresión de puro shock. Había abierto la caja de Pandora y no tenía idea de cómo cerrarla. Mateo estaba sentado, la cabeza entre las manos, toda su carrera pasando ante sus ojos. Mis hijos. Roberto me miraba con una mezcla de furia y horror, como si hubiera blasfemado en el altar. Carlos lloraba abiertamente, la cabeza gacha, los hombros sacudiéndose. En su sensibilidad, quizás finalmente estaba conectando las piezas de un rompecabezas que lo había atormentado toda su vida. Mis nueras se miraban entre sí, pálidas, las manos en la boca. La familia del otro lado del pasillo parecía igualmente aturdida. La disputa por el dinero de repente parecía pequeña, sucia, insignificante, pero mi atención estaba en el juez, el joven de traje beige y mirada ingenua. Estaba completamente paralizado. Sus ojos estaban fijos en mí, pero podía ver que no me estaba viendo. Estaba viendo la historia, el horror de ella. No se movió, no parpadeó, no habló. Era como si mis palabras lo hubieran convertido en piedra. Él, el representante de la ley, del orden, del proceso, estaba frente a un crimen para el cual no había recurso, un dolor para el cual no había reparación legal. Los segundos se arrastraron, convirtiéndose en minutos. El único sonido era el llanto contenido de Carlos. Un periodista en la parte de atrás de la sala comenzó a garabatear frenéticamente en su cuaderno, el sonido del lápiz en el papel arañando el silencio. Finalmente, el juez parpadeó, 1, 2 veces. Tragó saliva, la nuez de Adán subiendo y bajando en su garganta. Miró a los abogados, a mis hijos, a mí. Parecía perdido, como si el manual de instrucciones de su profesión no tuviera un capítulo para aquello. Con un esfuerzo visible, tomó el martillo. Su mano temblaba ligeramente. Golpeó la madera, pero el sonido fue débil, apagado. Este tribunal, comenzó, la voz ronca. Este tribunal entra en receso. 10 minutos. No, receso hasta nuevo aviso. Se levantó abruptamente, la silla arrastrándose hacia atrás con un ruido estridente. Sin mirar a nadie, prácticamente huyó por una puerta lateral, la toga negra ondeando tras él. El hechizo se rompió. La sala estalló en un pandemonio de susurros, exclamaciones y movimientos. El terremoto había pasado. Ahora, estábamos todos en medio de los escombros, y nada, absolutamente nada, sería como antes. Tan pronto como la puerta se cerró tras el juez, la furia de Roberto explotó. Marchó hacia mí, el rostro contorsionado de rabia. «¿Qué has hecho?», gritó, la voz resonando en la sala ahora ruidosa. «¿Te has vuelto loca? Deshonrar la memoria de papá, frente a toda la ciudad. ¿Por qué?». «Dije la verdad, Roberto», respondí, la voz cansada. «¿Verdad? ¿Qué verdad?».
Inventaste esa historia horrible. Teresa siempre fue rara. Estás usando eso para destruirnos, acusó, los ojos chispeando. Mateo corrió hacia nosotros, tratando de intervenir. Roberto, por favor, aquí no es el lugar. No me toques. Roberto lo empujó. Tú eres su abogado. Deberías haberla controlado. Carlos se acercó, el rostro hinchado de tanto llorar. Roberto, para, dijo, la voz temblorosa. Solo para. ¿Parar? ¿Oíste lo que dijo? Acusó a nuestro padre, el hombre que nos lo dio todo. Roberto se volvió hacia su hermano. ¿Le crees? Carlos no respondió. Solo me miró, los ojos llenos de un dolor y una confusión abrumadores. Su silencio fue la respuesta más elocuente de todas. No sabía en qué creer, y esa duda era, para Roberto, una traición. Mis nueras nos rodearon. La esposa de Roberto, siempre tan contenida, me fusilaba con la mirada. Ha acabado con esta familia, con nuestro nombre. La esposa de Carlos solo lloraba, agarrando el brazo de su marido. Al otro lado, la otra facción de la familia Vargas observaba la escena con una mezcla de horror y una mórbida satisfacción. La herencia quizás estaría perdida para todos, pero estaban presenciando la implosión de la rama principal de la familia. Sentí una mano en mi hombro. Era Mateo. Doña Fina, salgamos de aquí. Necesita aire. Asentí. El aire en la sala era irrespirable, denso con 50 años de secretos y mentiras que ahora flotaban como veneno. Mientras Mateo me guiaba hacia afuera, pasé junto a Roberto. Me miró como si fuera una extraña, una enemiga. «Nunca más me llames hijo», escupió las palabras, la voz baja y llena de veneno. Aquellas palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, pero no vacilé. Seguí caminando, con la cabeza en alto, fuera del tribunal y hacia la luz incierta del día. Sabía que el precio de mi libertad sería alto. En ese momento, estaba empezando a entender cuán alto sería. Había roto mis cadenas, pero en el proceso, quizás había perdido a mis hijos para siempre. Mateo me llevó de vuelta al hotel. Era un buen muchacho. Durante todo el camino, no dijo nada sobre el caso, sobre su estrategia arruinada. Solo se detuvo en una farmacia. Me compró una botella de agua y me preguntó si necesitaba algo. En la habitación del hotel, la soledad era abrumadora. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. «Nunca más me llames hijo». Me senté al borde de la cama, el cuerpo pesado de agotamiento, el corazón doliendo con un dolor nuevo y agudo. Esperaba ira, negación, pero no esperaba el repudio. ¿Había hecho lo correcto? La duda, una serpiente insidiosa, comenzó a enroscarse en mi corazón. Había liberado la verdad, pero ¿a qué costo? Una hija aún más aterrorizada y 2 hijos que ahora me odiaban. Mi teléfono sonó. El sonido me hizo saltar. Era un número desconocido. Vacilante contesté. «¿Hola? ¿Doña Fina?» Era la voz de una mujer joven. «Mi nombre es Sofía. Soy su nieta, hija de Roberto». Mi corazón se detuvo. Sofía. Apenas la conocía. Roberto y su esposa la criaron a distancia, visitándome raramente, como si temieran que mi simplicidad rural contaminara a su hija de la ciudad. «Sofía, mi hija», dije, con la voz entrecortada. «Abuela», dijo, y la palabra sonó extraña y maravillosa. Yo estaba en el tribunal. Lo escuché todo. Hubo una pausa. Solo quería decir que yo le creo. Las lágrimas que contuve en el tribunal, frente a Roberto, ahora corrían libremente. Un sollozo escapó de mi garganta. «Mi padre está furioso», continuó, en voz baja. «Está diciendo cosas horribles, pero, ¿sabe? La tía Teresa siempre me pareció que cargaba con una tristeza tan grande. Nadie nunca explicó por qué. Ahora tiene sentido. Lo que usted hizo hoy fue lo más valiente que he visto. Gracias, mi amor. Gracias». Fue todo lo que pude decir. Hablamos por unos minutos más. Me contó que su tío Carlos estaba callado, encerrado en sí mismo, y que su madre y su tía no paraban de hablar del escándalo. Había una división, una grieta en la fachada de concreto de la familia Vargas, y la luz estaba empezando a entrar por esa grieta. Colgué el teléfono sintiendo un calor en el pecho. No estaba completamente sola. La nueva generación, la que no fue criada directamente bajo la sombra de Rogelio, podía ver, podían oír. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre en la pantalla era Teresa. Se me cortó la respiración. Contesté. «¿Mamá?» Su voz. No era un susurro asustado. Había algo diferente en ella. Una claridad. Una fuerza. «Teresita,
¿Lo supiste? Sí. Sofía me llamó. Me lo contó. Todo. Esperé, el corazón latiendo con fuerza. Esperé la recriminación, el miedo, la ira por haber roto mi promesa. Pero lo que vino fue otra cosa. Lo hiciste, dijo, la voz embargada de una emoción que no podía descifrar. Realmente lo hiciste. Lo dijiste en voz alta. Sí, mi hija. Lo dije. Hubo un largo, largo silencio. No era un silencio de miedo o incomodidad. Era un silencio de procesamiento, de absorción, de algo que se asentaba en su lugar después de toda una vida fuera de eje. Gracias, mamá, susurró, y la palabra estaba cargada con el peso de 50 años de dolor. Gracias. Y entonces, por primera vez desde que era una niña pequeña, antes de la habitación cerrada, la oí llorar. Pero no era el llanto del miedo o la tristeza. Era el llanto del alivio, el sonido de la nieve derritiéndose después de un invierno interminable. Y yo lloré con ella, al otro lado de la línea, dos mujeres separadas por la distancia, pero finalmente unidas por la misma verdad liberadora. 2 días después, Mateo me llamó. Su voz era más tranquila, resignada. Doña Fina, el juez quiere vernos. A mí, al señor Fuentes y a usted, en su despacho, informalmente. ¿Y mis hijos? Pregunté. No los ha llamado, solo a los abogados y a usted. Cuando llegué al tribunal, el ambiente era completamente diferente. No había circo, ni multitud, solo el silencio de los pasillos vacíos. El juez nos recibió en su oficina. Era una sala austera, llena de libros de derecho. No llevaba la toga, llevaba camisa y pantalones, y parecía más joven y más vulnerable que nunca. Nos pidió que nos sentáramos. No había formalidades. Los he llamado aquí, comenzó, mirándose las manos, porque necesitaba decir algunas cosas fuera del registro oficial. Levantó la mirada y me encaró. Señora Ramírez, soy juez desde hace 7 años. He oído todo tipo de historias terribles en esta sala. Historias de codicia, de violencia, de traición. Pero nunca he oído nada como su testimonio. Hizo una pausa. Como juez, mi trabajo es aplicar la ley. Y la ley en este caso es fría. El crimen del que usted habla prescribió hace décadas. No hay nada que el sistema legal pueda hacer con respecto a don Rogelio Vargas. El caso en cuestión es sobre un testamento, sobre dinero. Mi corazón se hundió un poco. No esperaba un milagro, pero la frialdad de la ley seguía siendo un golpe. Sin embargo, continuó el juez, y su voz cambió, volviéndose más humana. Como hombre, no puedo ignorar lo que oí. La ley puede tener sus límites, pero la verdad no. Se dirigió a los 2 abogados. Señores, este caso de herencia no puede continuar. No de esta forma. Sería un insulto. Una farsa. Debatir sobre la lucidez y el honor de un hombre después de lo que se ha revelado aquí sería profanar este tribunal. Horacio Fuentes, el abogado del bigote, comenzó a protestar. Su señoría, con todo respeto, lo que tenemos es la palabra de una... Cuidado, Fuentes, lo cortó el juez, la voz repentinamente afilada como el acero. Tenga mucho cuidado con lo que va a decir. Fuentes se calló. El juez continuó. Voy a suspender el proceso indefinidamente. Les aconsejo que lleven a sus familias a una sala y lleguen a un acuerdo privado, lejos de aquí, porque si este caso vuelve a mi presencia, me aseguraré de que cada detalle del testimonio de la señora Ramírez sea parte del registro público permanente. El nombre de Rogelio Vargas estará para siempre asociado a esta historia. ¿Quieren eso para el legado de su familia? Fue un jaque mate. No podía ofrecer justicia legal por el pasado, pero podía usar su poder para forzar una especie de justicia en el presente. Estaba protegiendo la verdad, usando las herramientas que tenía. En cuanto a usted, señora Ramírez, dijo, volviéndose hacia mí de nuevo, la dureza de su voz desapareciendo. No tengo palabras para expresar mi respeto por su valentía. Usted hizo lo que la ley no podía hacer. Usted sacó la verdad a la luz. Y eso es una forma de justicia más poderosa que cualquier sentencia que yo podría dar. Salí del despacho del juez sintiendo una paz profunda. No habría titulares, ni condenas póstumas, pero la verdad había sido dicha, oída, y lo más importante, validada por alguien en una posición de poder. El sistema no podía arreglar el pasado, pero un buen hombre dentro del sistema había asegurado que no fuera ignorado. La noticia de lo que ocurrió en el tribunal se extendió por San Luis Potosí y Real de 14 como un incendio en el desierto. No por los periódicos, que fueron discretos, sino por el boca a boca.
La historia de la viuda de don Rogelio y su impactante revelación se convirtió en el chisme de la ciudad. Algunos me llamaron mentirosa, una vieja senil y vengativa. Otros, especialmente las mujeres de mi edad, me miraban con un nuevo tipo de respeto, con un entendimiento silencioso en sus ojos. Ellas sabían sobre los secretos que guardan las paredes de las casas. La familia Vargas, como el juez había predicho, se cerró en sí misma. La disputa por la herencia se resolvió rápidamente y en silencio. Se llegó a un acuerdo, se pagó a los abogados y se impuso un pacto de silencio. El nombre Vargas, antes un símbolo de poder, ahora era sinónimo de escándalo. Roberto cumplió su promesa. No me llamó, no me buscó. Para él, yo estaba muerta. Su esposa publicó fotos en las redes sociales de la familia, unida y fuerte, un patético intento de controlar la narrativa. Pero yo sabía, por mi nieta Sofía, que la realidad era otra. Su casa era un campo de batalla de acusaciones y silencios pesados. Carlos fue el que más sufrió. Se quedó en el medio. Su lealtad al padre que temía y a la madre que amaba lo estaba partiendo en dos. Me envió un mensaje corto una semana después. Necesito tiempo, mamá. Siento mucho todo. No era un repudio, pero tampoco era una aceptación. Era el sonido de un hombre cuya base del mundo había sido sacudida. El mayor cambio, sin embargo, fue en Teresa. Empezó a llamarme todos los días. Al principio, nuestras conversaciones eran vacilantes, girando en torno a trivialidades. Pero poco a poco, comenzó a abrirse. Por primera vez, hablamos de lo que sucedió, no como una tragedia que se susurra en la oscuridad, sino como un hecho, un evento que moldeó nuestras vidas. Me contó sobre sus años de terapia, sobre los diagnósticos de depresión y ansiedad, sobre la dificultad de confiar en la gente. Y yo la escuché, realmente la escuché, sin el filtro del miedo y la culpa. «Sabes, mamá», me dijo un día, la voz clara por teléfono. La peor parte no fue lo que hizo, fue el silencio después, el tener que fingir que era un buen padre, el tener que verlo ser alabado por todos. Tu testimonio no borró lo que pasó, pero destruyó la mentira. Y siento como si pudiera respirar por primera vez en 40 años. Las grietas en la fachada de la familia Vargas eran profundas y dolorosas, pero en nuestra pequeña y rota unidad familiar, una madre, una hija y una nieta, se estaba construyendo un nuevo cimiento. Un cimiento hecho no de poder o dinero, sino de verdad y del valor de finalmente hablar. El viaje de regreso a Matehuala fue lo opuesto al de ida. A la ida, el desierto era un paisaje de recuerdos dolorosos. A la vuelta, era un santuario de paz. No sentí la necesidad de cerrar los ojos y sumergirme en el pasado. En cambio, los mantuve abiertos, observando el paisaje con una nueva apreciación. El cielo parecía más azul, la tierra más rica en sus colores, el aire que entraba por la ventana del autobús parecía más limpio, más ligero. Me sentía más ligera. El peso que cargué sobre mis hombros durante 50 años, el peso del secreto, de la culpa, del miedo, había desaparecido. No de golpe, sino como si una piedra hubiera sido retirada de mi corazón con cada palabra que dije en ese tribunal. Claro, había nuevos dolores. La ruptura con Roberto era una herida abierta. La incertidumbre sobre Carlos, una preocupación constante. Pero esos dolores eran diferentes. Eran dolores del presente, dolores que podían ser enfrentados, quizás incluso curados con el tiempo. No eran como el dolor antiguo, el dolor del pasado, que era como un veneno, pudriéndolo todo por dentro. Cuando el autobús se detuvo en la pequeña estación de Matehuala, respiré hondo el aire seco y familiar. Era el olor de casa. Tomé mi pequeña maleta, que ahora parecía mucho más ligera, y caminé hacia la parada de taxis. Al llegar a mi rancho, lo primero que hice fue ir al jardín. Mis bugambillas estaban exuberantes, una explosión de color. Mis cactus estaban firmes, apuntando al cielo. Las plantas no sabían de tribunales, de secretos, de familias rotas. Simplemente existían, resilientes y verdaderas. Pasé el resto de la tarde cuidándolas, las manos en la tierra, sintiendo la textura del suelo, el calor del sol en mi piel. Era un trabajo simple, honesto, y me curaba. Esa noche, me senté en mi porche, con una taza de té de manzanilla. Miré el mismo cielo estrellado que, semanas antes, parecía juzgarme. Ahora, parecía vasto y lleno de posibilidades. Yo era Josefina Ramírez. Ya no era la esposa de don Rogelio. No era solo una madre o una abuela. Era una mujer que había encontrado su voz. Tarde, sí. Con un costo enorme, sin duda.
Pero la encontré. El desierto a mi alrededor estaba silencioso, pero no era un silencio opresivo. Era el silencio de la paz, el silencio de quien finalmente puede descansar. Una semana después, un coche se detuvo frente a mi portón. Mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Carlos o incluso Roberto. Pero quien bajó fue Teresa. No me avisó que vendría. Se veía diferente. Había una nueva postura en sus hombros, menos encorvada. Sus ojos, aunque todavía cautelosos, ya no tenían esa expresión asustada permanente. Llevaba un vestido de color claro, algo que no le veía hacer en años. Fui a su encuentro, y nos abrazamos en medio de mi jardín. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de palabras no dichas. Se quedó por 3 días. No hablamos mucho sobre el tribunal. No lo necesitábamos. El tema estaba en el aire, pero no como una nube oscura, sino como una nueva atmósfera que ahora respirábamos. En cambio, hicimos cosas simples. Cocinamos juntas, usando el viejo libro de recetas de mi madre. Cuidamos el jardín, ella ayudándome a podar los rosales. Por la noche, nos sentábamos en el porche y mirábamos las estrellas, como no lo hacíamos desde que era una niña. En una de esas noches, tomó mi mano. Sus manos, que siempre eran frías y temblorosas, estaban cálidas y firmes. «Estoy pensando en mudarme, mamá», dijo en voz baja. «Quizás más cerca, o quizás a la playa. Siempre quise ver el mar». Sonreí, el corazón lleno. «El mar es hermoso, mi hija. Me siento diferente», continuó, luchando por encontrar las palabras, como si él ya no estuviera en mi cabeza todo el tiempo. Su voz, su rostro. «Después de lo que hiciste, es como si su poder sobre mí se hubiera roto». Me miró, los ojos brillantes de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes. «Tú me diste eso, mamá. Me diste la oportunidad de recuperar el resto de mi vida». La última tarde, nos sentamos juntas en el porche, observando el sol ponerse sobre el desierto. El cielo se pintó de tonos naranjas, rosas y morados. Era de una belleza que cortaba la respiración. No dijimos nada. Solo nos quedamos allí, madre e hija, observando el final de un día y el comienzo de una noche tranquila. En ese momento, supe que la sanación no es un evento, sino un proceso. Como el atardecer, ocurre gradualmente, pintando el cielo con nuevos colores, transformando la oscuridad que se acerca en algo hermoso y lleno de promesas. Nuestro camino de sanación apenas había comenzado. Sería largo y, a veces, difícil. Pero, por primera vez, caminábamos juntas, bajo un cielo abierto, ya no a la sombra de una habitación cerrada. Y eso lo era todo. Pasaron meses. La vida en Matehuala se asentó en una rutina tranquila. Los chismes sobre el caso Vargas disminuyeron, convirtiéndose en solo una historia más contada en el pueblo. Carlos comenzó a visitarme. Una vez al mes, conduce desde San Luis Potosí y pasa el día conmigo. Nuestras conversaciones todavía son cuidadosas. Nunca mencionó a su padre. Hablamos de sus hijos, mi jardín, el clima, pero en su mirada veo un respeto que antes no existía. Lo está intentando, y para mí, eso es suficiente. De Roberto no tuve noticias. Sofía me mantiene informada. Dice que está más amargado, más aislado. Se aferró a la imagen de su padre como un náufrago a un trozo de madera. Siento pena por él. Él también es una víctima, de una manera diferente. Quizás algún día lo vea, quizás no. Yo lo perdoné, en mi corazón. Teresa se mudó, no a la playa, sino a un pueblito en la sierra, donde abrió una pequeña librería. Me manda fotos. En una de ellas, está sonriendo, una sonrisa genuina y abierta, de pie en la puerta de su tienda llamada El Sol Nuevo. A veces, la gente del pueblo me detiene en la calle. «Buenos días, doña Fina», dicen. Y a veces, los oigo susurrar cuando paso. «Es ella, la vieja valiente». Sonrío para mis adentros cuando oigo eso. Valentía. Es una palabra extraña. Durante 57 años, pensé que la valentía era aguantar en silencio. Descubrí, a los 75, que la verdadera valentía es el ruido. Es la fuerza necesaria para romper el silencio. Mi historia, la que conté en el tribunal, no es solo mía. Es la historia de innumerables mujeres que han vivido y aún viven en las sombras, cuyas voces han sido silenciadas por el miedo, la dependencia, la tradición. Soy Josefina Ramírez. Y finalmente, después de toda una vida, estoy en paz.